se cumplen 15 años de la primera edición y la presentación en Honduras de Niñez Maltratada y Violencia de Género de Juan Pablo Gallego. Es un abogado emblemático que ha logrado poner preso al cura Julio César Grassi. Era un caso muy difícil, con mucha resistencia mediática del poder e incluso, de los altos mandos de la iglesia, que finalmente llegaron también al Vaticano. En el diario donde yo trabajaba en ese momento, Crítica, se ponía un pebete, como diciendo se comió un pebete, y se ironizaba sobre el abuso sexual a menores. Y hemos recorrido un largo camino de 15, 20 años, quienes tenemos un compromiso serio, no frívolo, no es que se pone de moda y se va, contra el abuso sexual. Hemos logrado mucho, hay cosas que pasaban que ya no pasan, hay cosas que se decían que ya no se pueden decir, hay cosas que logramos decir que antes no podían decir, pero el backlash, ¿no? La reacción contra quienes denunciamos abusos sexuales es hoy más fuerte que nunca, así que por eso es importante el compromiso sostenido, la lectura, la escritura, contar y festejar las buenas sentencias, como una muy reciente que también acaba de lograr Juan Pablo Gallego, acompañar a las víctimas como Telma Fardín en un litigio estratégico en Brasil, Nicaragua y Argentina, y seguir acompañando la lucha contra el abuso sexual infantil. Desde hace como 15 años que he tenido oportunidad como periodista de entrevistar a Juan Pablo Gallego, un autor que por supuesto me pareció siempre sumamente sensible en temas vinculados a las mujeres, a la violencia de género y a las niñeces. Por supuesto que de ahí que he tenido oportunidad de leer su libro, Niñez Maltratada y Violencias de Género, y desde ya que me parecen dos temáticas imposibles de separar entre sí. Y hoy, a la distancia, ese material me parece que no solo está más vigente que nunca, sino que cobra mucho más sentido esa mirada novedosa y de avanzada que ha tenido cuando ese material fue escrito. Desde ya que me parece absolutamente recomendable y hasta de lectura casi obligatoria para todas las personas que desde distintos aspectos sociales estén sensibilizados en estas cuestiones. Juan Pablo me parece un abogado que no solo desde la teoría, sino desde la práctica se lo ha visto muy comprometido en estos temas, y con una mirada que, insisto, me parece fuera de lo común para lo que para la época se entendía por la defensa de los derechos humanos de los niños y de las mujeres. Hace 15 años Juan Pablo Gallego escribía un libro que a mí como periodista me formó de alguna manera. Yo empezaba a cubrir temas vinculados con abuso y pederastía en la iglesia. Estaba el caso de Julio César Grassi en todos los medios y pude conocer su trabajo y su abordaje de estos temas en el ruedo, en la calle, en cómo litigaban la justicia, en cómo acompañaba a las víctimas, con su equipo, el equipo de profesionales que lo rodeaban y que realmente tenían un abordaje distinto de lo que se veía en los medios, de los estereotipos que había, de los prejuicios con los que se abordaba el tema. Pasaron 15 años, pasó una revolución en todos estos temas y sin embargo creo que hoy el libro sigue vigente y nos sigue trayendo una mirada de ruptura que está muy por delante de muchas de las cosas que todavía podemos leer y ver en la justicia. Así que bienvenidos estos 15 años y en perspectiva un gran libro que tenemos que seguir leyendo. Tuve la oportunidad de conocer a Pablo Gallego durante una estancia suya en Madrid por el año 2000, y en la que pude apreciar algunas de las virtudes propias de un jurista bien formado, como era, por ejemplo, en materia procesal y su aplicación práctica a los pleitos. En su libro ya se adelantó a tratar algunos temas que hoy están desgraciadamente muy en boga, como es la violencia de género. Por eso, cuando se cumplen 15 años de ese libro, quiero agradecerle además la referencia que él me hizo en el mismo y el tomarme como uno de sus referentes. Al doctor Juan Pablo Gallego lo conocí unos cuantos años antes, del 2007, cuando se publicó este libro de Niñez Maltratada y Violencia de Género. En esa época compartíamos una forma común de pensar este tema y de ver este tema para este abordaje, que no era compartido por muchos colegas y no era conocido mayormente en los medios, ni judiciales ni periodísticos.
Desde el punto de vista periodístico tratamos muchos temas y desde el punto de vista jurídico también, hasta hemos recorrido los pasillos de tribunales juntos para trabajar en algunas causas. Y cuando vos relees este libro, te impresiona ver cómo Juan Pablo se anticipó a muchos conceptos que hoy abordan este problema de una manera estructural y de manera más efectiva que en aquella época en que no se trabajaba ni se le prestaba tanta atención a este asunto que es muy grave y que es muy delicado y trágico para muchas personas y muchas familias. Por eso hoy, con alegría y con orgullo, digo que podemos seguir compartiendo estos conceptos y esta forma de ver las cosas, y tenemos que celebrar este libro porque sigue siendo de mucha ayuda, incluso de consulta para mí. Quería felicitar al doctor Juan Pablo Gallego porque se cumplen 15 años de la publicación de su obra Niñez maltratada y violencia de género, y realmente esta obra ha sido un visionario porque se ha anticipado a conceptos que hoy se analizan en todo caso donde tendemos a la protección de la víctima, no solo de la perspectiva de género, sino también todo lo referente al abuso sexual infantil y el maltrato de los niños a través del análisis que hace de los distintos casos en que él ha protagonizado como abogado. Lo cierto es que no se trata tan solo de un libro, es más que eso. Yo diría que es un método de abordaje, incluso una herramienta necesaria, como en mi caso, que soy abogada penalista en la temática de niñez, y varias veces su libro me ha servido para llevar a cabo varias litigaciones tendientes a la protección de la víctima en delitos sexuales. Incluso me ha tocado compartir la cátedra del doctor, cuya titularidad la tiene en la Facultad de Derecho de la UBA, allá por el 2019, Protección Integral de los Derechos del Niño. Me recibí en el 2004 y los primeros años de la carrera me dediqué a otras temáticas, en particular el derecho en seguros, hasta que hubo un momento de mi vida en que hubo un quiebre y me llevó a cuestionarme todo, incluyendo la profesión. Y en eso, pensando en que yo no había elegido abogacía para estar detrás de un escritorio, sino que lo había hecho con una función social y con una vocación de servicio. Un día, caminando por tribunales, entré a una librería de la calle Lavalle, pedí un libro sobre violencia de género para empezar a leer sobre el tema, y el vendedor me ofreció el libro de Juan Pablo, indicándome que era uno de los que acababa de salir a la venta, y si bien yo no conocía al autor en ese entonces, lo compré igual. Lo que no me iba a imaginar en ese momento era cómo iba a influenciar el libro, no solamente de mi vida profesional, sino también lo personal, al punto que 15 años después yo me dedico exclusivamente a eso, a niñez maltratada y violencia de género. Junto con mi socia Rocío, litigamos cotidianamente en estas problemáticas. Sí, el libro de Juan Pablo es un infaltable en nuestras citas bibliográficas. Realmente fue innovador en darle visibilidad a la relación que hay entre la violencia contra la mujer y el maltrato infantil, y además desde un abordaje con perspectiva de género y en clave feminista, y que a pesar de la evolución social y legislativa, este libro no ha perdido vigencia y nosotras lo utilizamos y le seguimos dando utilidad en nuestro litigio y en nuestra batalla contra un sistema judicial que se erige como un instrumento que perpetúa la dominación y el sometimiento patriarcal. Está el doctor Juan Pablo Gallego. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Guille? A ver, autor de un libro que yo quiero recomendar, que se llama Niñez maltratada y violencia de género, que tiene que ver con todo esto que vamos a hablar en la mesa. Lo han visto al doctor Gallego como abogado denunciante en el caso del cura Grassi. Hola, mi nombre es Enrique Stola, soy médico psiquiatra. Estamos pasando por un momento en el mundo
en donde hay una gran ofensiva contra los derechos de mujeres, trans, travesti, niñas, niños y adolescentes. En medio de este contexto, me pone sumamente contento la reedición del libro de Juan Pablo Gallego, llamado Niñez maltratada y violencia de género, porque ahí quienes, el público en general, pero los y las profesionales en particular, van a encontrar conceptos sumamente operativos para el ejercicio del derecho y para las profesiones que actuamos en toda esta temática. Al doctor Juan Pablo Gallego, mis felicitaciones por los 15 años de la publicación de su libro Niñez maltratada y violencia de género. Tuve el gusto de conocerlo personalmente en aquella época difícil de las denuncias por abuso en la niñez. Fue muy difícil llegar a la denuncia social cuando se conoció el caso Grassi en nuestra Iglesia Católica. Por todo ello, gracias Juan Pablo por tan delicada tarea en defensa de la niñez argentina. Agradezco infinitamente esta posibilidad que me da el doctor Gallego y la editorial de poder rememorar 15 años atrás la forma en que pudimos trabajar y pudimos abordar un tema tan grave y tan serio como el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Recién salida la ley de protección integral de derechos, hablamos mucho con el doctor Gallego del tema de la violencia, hemos trabajado juntos en un camino muy arduo con el tema de los niños y adolescentes víctimas del cura Grassi y otros temas también que tenían que ver justamente con la violencia. Es cierto que el doctor Gallego dice que este es un tema que en ese momento lo tratábamos poco, pocas personas, pero también es cierto que esto no cambió. Fue allí por 2006 que sentí que realmente tenía demasiado para decir sobre toda la cuestión de la niñez maltratada y la violencia de género. Venía de una experiencia muy fuerte trabajando en Honduras, mi experiencia anterior en España, mi participación en casos importantes en Argentina y sobre todo este fenómeno del maltrato institucional hacia niños y mujeres, ¿no? Y lo cierto es que hoy, a tantos años, esto allí por 2006 fue la idea de trabajar este libro que se publica inicialmente en 2007 y la verdad es que pese al transcurso de los años y las reediciones y actualizaciones, me impacta ver la vigencia, ¿no? de esos conceptos e incluso el tratamiento novedoso que para esa época se plantea en el libro, ¿no?